Recordemos que teníamos hacia la derecha nuestro vector que era velocidad del agua respecto del observador O, ¿cierto? Y que medía 40 metros por cada segundo. Perfecto, súper bien. Y además teníamos hacia abajo la velocidad del barco respecto del agua y que ésta medía 10 metros por cada segundo. Súper bien. Ya sumamos esos vectores de forma gráfica, ya encontramos que era una diagonal hacia la derecha y hacia abajo y que tenía magnitud de raíz de 1700 metros partido por segundo. Ok, en este caso vamos a hacerlo distinto. Nuevamente, recordemos que habíamos dicho que la velocidad del barco respecto del observador O va a ser calculada como la velocidad del barco respecto del agua más la velocidad del agua respecto del observador O. Súper bien. Perfecto, recordando que aquí teníamos el barquito, muy bien. Y hacia la derecha teníamos perdón, no hacia la derecha, ya lo habíamos cambiado. Hacia abajo teníamos la velocidad del barco respecto del agua, muy bien. Y hacia la derecha teníamos la velocidad del agua respecto del observador O. Ahora, ya no queremos hacer este análisis gráfico, ahora queremos hacerlo con coordenadas. Bueno, veamos. ¿Cuál va a ser la coordenada? ¿Cuáles van a ser las coordenadas de la velocidad del barco respecto del agua? El barco respecto del agua se está moviendo hacia abajo con una velocidad hacia abajo, manteniendo la nomenclatura que usamos en la parte anterior, es decir, diciendo que hacia la derecha mi eje X va a ser positivo y hacia abajo mi eje Y va a ser positivo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la velocidad del barco respecto del agua? Bueno, va a ser un vector que apunta hacia abajo. No tiene componente horizontal, por lo tanto su componente X va a ser 0. ¿Y cuánto mide el vector? 10. 10 metros por cada segundo. Esa va a ser la velocidad del barco respecto del agua en coordenadas. ¿Cuál va a ser la velocidad del agua respecto del observador externo? Borremos esto aquí. Ahí. Uy, perdón, me equivoqué. Ahí, sí. Súper bien. Ok, en este caso estamos hablando de este vector, ¿cierto? Muy bien. Ese vector es un vector 100% horizontal, por lo tanto no tiene componente y. ¿Y cuál es su largo? Bueno, es un vector horizontal que hacia la derecha mide 40 metros por segundo, por lo tanto sus coordenadas son 40,0 metros partido por segundos. Perfecto. Listo, ya está prácticamente terminado el ejercicio, porque entonces simplemente reemplazamos acá. La velocidad del barco respecto del observador O va a ser la velocidad del barco respecto del agua, es decir, 0,10 metros dividido en segundos. Súper bien. Más la velocidad del agua respecto del observador O, es decir, 40,0 metros dividido en segundos. Súper bien. Y bueno, procedemos simplemente a sumar vectores por coordenadas, x con x y con y. 0 más 40, 40, coma. 10 más 0, 10 metros por cada segundo. Y listo. Se acabó el ejercicio. El vector velocidad resultante para este caso es un vector de coordenadas 40,10. ¿Es lo mismo que encontramos antes de forma gráfica? Sí. Fíjate en lo siguiente, vamos a verlo de dos formas. Primero, vamos a ver cómo es gráficamente. Fíjate cómo es gráficamente este vector. Este vector es un vector que mide 40 hacia la derecha, porque tiene coordenada x 40. Es decir, voy a dibujar mi plano cartesiano. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Y voy a dibujar el vector. Es un vector que tiene coordenada 40 hacia la derecha, es decir, aquí un 40, muy bien, y que tiene coordenada 10 en el eje Y. Y habíamos dicho que el eje Y era positivo hacia abajo, por lo tanto, 10 en el eje Y. 10. Ok, entonces ese es mi vector. Un vector en diagonal hacia abajo y la derecha, exactamente igual que el caso anterior. ¿Y cuánto mide este vector? Bueno, recordemos
que es muy fácil encontrar la magnitud de un vector. La magnitud del vector VO, velocidad del barco respecto al observador O, no es nada más que la raíz de la suma de las coordenadas, es decir, la raíz de 40 al cuadrado más 10 al cuadrado, metros dividido en segundos. Y esto no es nada más que la raíz de 1700, ahí, metros dividido en segundos, que es exactamente lo mismo que habíamos encontrado en el caso gráfico. ¿Bien o no?